Gente, he vuelto. Quiero desearles un feliz año a todos y después de unos cuantos días que estuve fuera por motivos excepcionales, estoy de regreso. Y qué mejor regreso que traerles también una carta que está renaciendo, que está de regreso también. Y es que el mazo que les traigo el día de hoy, si no lo han visto, se van a quedar pero locos y pirotécnicos. Y es que nuestro amigo Gyarados de la Muerte, pero no este, sino este de acá, está haciendo estragos en algunos torneos, colándose o robándose puestos importantes en torneos importantes. Así que quédate hasta el final que el mazo de hoy seguro te va a sorprender. Ojito, que el video de hoy es patrocinado por Lootbar. Si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. Ok, sé lo que vas a decir, se ve bastante troll el mazo, pero ojo, te vas a sorprender y no te estoy baiteando. Este mazo, cuidado, ¿ah? La estrategia de este mazo es básicamente aprovechar que tenemos un montón de Pokémon. Llevamos 2 Magikarp, llevamos 2 Mantine, llevamos 2 Manaphy, un Pyukumuku y doble Suicune. Tenemos muchas formas de empezar la partida. Puede ser turno 1 Mantine, turno 2 Manaphy, turno 2 Suicune, turno 1, turno 2 Pyukumuku. Lo que sí no vamos a querer de preferencia en la zona activa va a ser Magikarp, aunque ya les adelanto que muy raras veces sale, pues son solo 2 cartas de varias que te pueden salir, ¿no? Aún así se puede retirar sin problema por coste 1, ya que no necesitamos demasiada energía y tenemos cargadores de energía para reforzar que pueden ser sacrificados sin problemas. Ahora, lo ideal de este mazo es empezar haciendo mucha presión con Suicune, porque no solo vamos a buscar hacer puntos, sino que también vamos a querer robar muchas cartas para pues conseguir el casco dentado o la capa gigante y por supuesto tener a Gyarados en el campo. Muchas veces tu oponente se va a sorprender muchísimo con el daño que puede llegar a hacer Gyarados, incluso seguido, porque vamos a tener Pokémon de sobra. En esta ocasión, la poca vida que tiene Magikarp nos juega a favor, ya que llevamos a Ariana y también tenemos a Mantine y Manaphy, que son cartas con menos de 50 o menos de vida, por lo que podemos tener un robo extra siempre con Ariana que lo necesitemos, ya sea para buscar ese Magikarp o para encontrar más Pokémon para darle de comer a Gyarados y que pueda pegar muchísimo, ya que este Gyarados, una vez que descartes tus 3 Pokémon que tengas en la banca, va a hacer 140 de daño, suficiente para papearse a muchas cartas que están actualmente en el meta. Finalmente pues tenemos Sabrina de la Muerte para jugadas estratégicas, Copiona para hacer más robos, porque muy probablemente vamos a empezar con muchos Pokémon básicos, los vamos a querer poner en el campo y una Copiona puede venir bien para copiar la mano del rival, ¿no? Si aún no estás convencido, espera las partidas que te vas a sorprender. Chat precioso de mi corazón, no olviden dejar un poderoso like en este momento de la muerte, comentar qué tal les parece la idea del mazo. Ojo, yo no he creado este mazo, lo he sacado de Limitless, donde pues a pesar de que no hay nada en el juego actualmente, pues en Limitless no paran los torneos y empiezan a salir mazitos interesantes que realmente me da gusto encontrar este tipo de mazos y probarlos y decir wow, ¿sabes? Así que créditos al que lo haya realizado, pues no tengo idea de quién fue. Suscríbete para más contenido. Este mes ya saben, como les he comentado en el directo que hemos tenido el día de ayer, va a ser un poco complicado para mí porque pues el contenido no nos va a ayudar demasiado, pero intentaré traerles pues contenido habitual para que no me extrañen. Ahora sí, dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos al video del día de hoy. La verdad es que está bastante interesante este mazo. Yo no le tenía fe, de hecho, me acuerdo que lo vimos en un directo en diciembre, que habíamos visto que quedó muy bien y yo dije, what the fuck, tienen que haber reglas implícitas en ese torneo para que esto triunfara, ¿no? Y la verdad es que no, sí funciona de forma adecuada, la verdad. Bien, vamos contra Lopunny de la Muerte, o pues esto puede ser Ditto también, ¿no? Pero nada, debe ser Lopunny, ¿no? Y bueno, tenemos a Ariana y tenemos Pokéball. Vamos a usar primero a Ariana para ver si conseguimos a Magikarp y luego Pokéball para ver si conseguimos a Suicune, que es lo más importante, ¿no? Para empezar, Suicune es brutal porque no solo ya vamos a poder pegar al siguiente turno y poder debilitar lo que ponga acá,
sino que ya vamos preparando la mesa para Gyarados también, ¿no? Si le sacamos un punto, ya le metemos mucha presión, ¿no? Así que bueno, vamos viendo qué pex. Vamos a usar primero a Ariana. Ahí tenemos un Magikarp. Y ahora recemos por el Suicune. God. Perfect. Lo único malo es que, bueno, le va a pegar un golpecito ahí a Magikarp, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Voy a colocar a... No sé si colocar a Mantic acá. Creo que sí. Para quitarnos un poco cartas de la mano, ¿no? No me importa que me pegue 20 porque realmente ya voy a evolucionar. Así que está bien. Y bueno, vamos viendo, ¿no? Ya tiene Megalopuni. Tiene que escoger si poner energía en Hitmontop. Lo cual es súper importante porque yo al siguiente turno ya voy a pegar con Suicune, ¿no? Capaz y lo deja morir. Uf. Cuidado. Ok, no lo va a dejar morir. Esto pega 40, pero le sigue pegando 20 a Magikarp, así que está bien. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Yo creo que era mejor cargar a Megalopuni, ¿no? Aquí no me debilitó nada. Quizás cree que no tengo el Gyarados, que podría ser también. Vamos a meter a Suicune. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Tenemos capa gigante. Algo me dice que él va a colocar acá a Hitmontop. Pero si me debilita realmente a Manaphy, bueno, sí sería un problema porque luego con Lopunny me puede debilitar y pierdo la partida, ¿no? Mejor le voy a colocar la capa para que no pueda. Esto es un poco tryhard, también te digo, pero bueno, es lo que hay. Sacamos ese Hitmontop. Porque es que siento que si tiene suerte luego con las dos monedas, que es muy probablemente lo que va a hacer, me la puede liar, ¿no? Ahí está el Hitmontop. Seguramente este Hitmontop sea solamente para tanquear y ya. Tenemos una Sabrina, ¿eh? Podemos debilitar ese Lucario si hace falta. Tendría que sacar doble cara. Puede tener Mento, pero tendría que sacar doble cara para debilitarme, cosa que no es tan fácil, ¿no? Vamos a ver. Igual me la jugué mucho metiendo aquí esta capa. Vamos a ver. Con una Sabrina se gana. Tenemos Pokéball, vamos a usarla. Creo que voy a usar Copiona igual para buscar la Sabrina. Voy a usar Copiona. Robo lo mismo, pero pues tenemos más chance de encontrar a Sabrina más el robo de Suicune, ¿no? Profesor, Suicune... Bueno, no salió. Quedan 5 cartas. Vamos a poner aquí... Bueno, todo va a depender de las monedas de Lopunny. Dame Sabrina. Si yo le logro pegar una vez con Suicune, la gano. Porque ya Gyarados hace 140 de daño. Como ven, siempre va a pegar eso porque no te van a faltar los Pokémon, ¿no? En la banca. Bueno, me quedan 4 cartas. No salió Sabrina. Vamos a tener que esperar que no nos papee con doble cara, ¿no? Esto pega ya ¿cuánto? 130. ¡Guau! Ok, ese Guzma me da igual. Bueno, al final tenía Guzma. No tiene Mento. Loco, si me sacas doble cara, pues te llevas la partida y ya está, ¿no? Ok, estamos bien. Bien, bien, bien. Ahora el problema es que vamos a estar confundidos, ¿no? Podría meter a Gyarados si pegara. Con esto ya conseguimos a Sabrina, en teoría. Era la última carta, lol. Ya no tiene Hitmontop en realidad. Voy a meter a Gyarados porque no quiero fallar el ataque. Más que otra cosa. Y voy a sacrificar estos dos.
Sí. Lo vamos a sacrificar para pegar algo. Y ya luego puedo matar porque tengo un montón de cartas acá, ¿no? Ya sea con Suicune o con el mismo Gyarados. Aquí ya con una moneda que saque me debilita. Pero yo también, ¿no? O sea, ya yo aquí lleno la mesa. Me podría joder con una Venus. Eso sí, ¿eh? Si mete una Venus ahí casual. No, ese mazo no lleva Venus. Pero si puede llevar tarjeta roja. Aún así, robando 3 cartas, es que llevo muchos Pokémon. ¿Eh? Llevo muchos Pokémon. Ok, me imagino que solo va a pegar y ya. Tenemos casco dentado también. Sabrina. Bueno, me sirve, ¿eh? Me sirve. Ok, tenemos la primera victoria. Tenemos la primera victoria de la muerte. No pega. LOL. Y de todas maneras podemos retirar a Suicune y pegar con Gyarados, ¿no? Entonces es como una cosa que tienes que estar así un poco, pues, bandeándote con las cartas que tengas. Pero fíjense que Gyarados siempre va a pegar duro porque vas a tener los Pokémon básicos en la mano para pegar, ¿no? Entonces aquí metemos un azote, descartamos todo y a chuparla, loco. No le dimos ni un punto. Bueno, es lo que tiene Lopunny, ¿no? Pero aún así, aunque él hubiese sacado cara, ganaba yo de todas maneras, ¿no? Entonces, como que no tenía mucho chance, a menos que... No tenía chance, es que ya le había debilitado los 2 Hitmontop. Así que bueno, como pueden ver, este mazo no es broma, no es bait. Es un mazo que está teniendo buenos resultados precisamente porque no se esperan ese daño. Vámonos a la siguiente partida. Ok, esta vez nos toca turno 1. Tenemos Mantike que igual si hace falta, justamente está ahí. Bueno. Están saliendo buenos inicios. Eso sí, vamos contra mazo eléctrico que puede ser problemático. Aunque Oricorio realmente no nos jode porque pues tenemos a Gyarados. Pero igual, ¿no? Vamos a ver qué pex. Nos pega súper efectivo todas las cosas eléctricas. Ok, será ahora turno 2. Bueno. Está bien. Probablemente vaya a retirar, ¿no? Tenemos a Magikarp. Bien. Usamos esta Pokéball. Yo creo que voy a ir full Suicune acá. Pyukumuku. No está mal. Vamos a hacer esto. Tenemos Sabrina por si él retira y mete Oricorio. Así que no está mal. Yo creo que otro Suicune ya no hace falta. Pero Pyukumuku puede estar interesante aquí. Vamos a hacer pases al picante para Suicune. Y al siguiente turno podemos pegar. Debilitamos a Zeraora. Porque mi Suicune ya pega 100. Y si llega a meter Oricorio, pues metemos a Sabrina, ¿no? Ese va a ser el plan. Y vamos viendo. Ok, lo deja morir. Me sirve. Como ven, siempre vamos a tener Pokémon para sacrificar. Vamos a meter a Suicune ya. De hecho, podría ir por ese Magnemite en el siguiente turno, ¿no? Si él no mete nada más. Lo dudo, porque tiene otra Ariana. Pero igual voy a meter Sabrina. Así Suicune pues se sacrifica. Le sacamos el tercer punto con Gyarados y ya está, ¿no? Bien, me gusta la idea. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos capa gigante por si acaso. Fíjense que este mazo no lleva curación porque es súper agresivo. No se trata de aguantar, se trata de ir con Suicune a muerte, sacar todos los puntos posibles y luego Gyarados remata. Esa es la idea del mazo. Si no mete nada más, es troleada de su parte porque pues nunca se sabe cuándo pueden tener Sabrina, ¿no? Tu oponente. Arceus. No tenemos Helio. Ok, vamos a meter Sabrina igual. Este es el mazo de Arceus con... No sabía que llevaba Oricorio. Vamos a meter Sabrina porque sea lo que sea que meta, ya me sirve. Si mete Arceus no lo va a poder retirar. Ok, así que tiene que sacrificar algo. Y va a ser ese Magnemite. Voy a hacer esto para que no muera mi Suicune si es necesario. Y me voy a quitar cartas de la mano para evitar una copiona. Si usa Guzma, me da igual. El casco lo estoy utilizando más que todo por copiona. Que me la puede liar dándole Magneson o algo. Aún así, el Magneson tiene 150 de vida, ¿no? Pega 90.
Ese Magnuson puede ser un problema. Vamos a ver. Lo vamos a dejar a 10. Ok, tiene Magnuson, lo va a meter. Pero tenemos Pokémon en la mano para poder atacar 2 veces con Gyarados. El problema es la confusión, diría yo, ¿no? Vamos a ver qué es. Sí, el problema va a ser la confusión. Pero de momento lo vamos a hacer así. Y ya está. Igual si él me pega se debilita, ¿no? Vamos a meter esto. No, vamos a meter esto. Quizás era ponerle el casco dentado a Magnum, a Suicune. Es posible, ¿ah? Es posible, también te digo. No voy a usar Ariana porque me puede servir para el siguiente turno. Así que vamos a pegar así. Vamos a descartar todo. Y pegamos 140. Se queda 10. Si me pega se muere, a menos que tenga una capa, ¿no? Ok, meter Zeus. Bien. También podemos... Lo debilitamos, ¿sabes? Si Arceus. Si no tienes capa, ya fue, ¿ah? Gyarados God, ¿ah? No es Mega Gyarados. No es Mega Gyarados, pero bueno, sirve. Pregunta, ¿me quedan cartas? Sí, no, me quedan de sobra, me quedan de sobra. Me quedan de sobra, Maboy. Mega... Esto es lo que debió haber sido Mega Gyarados o algo así, loco. Es que 2 de energía te facilita demasiado la vida, chat. 2 de energía es demasiado flexible. Estamos aquí azote iracundo y a chuparla, loco. Ahora quiero el Gyarados Shiny, chat. Si alguien me quiere cambiar el Gyarados Shiny, también lo acepto. Díganme qué buscan y yo intentaré ver qué pedo. Pero como pueden ver, pega muy fuerte y siempre vas a tener Pokémon para activar su habilidad. No es como que lo haces una vez y pierdes tus cartas. No, es que tienes muchos básicos para traerlos, ¿no? Al campo. Ok, tercera partida. He tenido que hacer una breve pausa porque me puse a ver y se estaba viendo raro en la cámara. Ya la he acomodado. Así que bueno. Vamos contra Mazo de Agua. Y le toca segundo turno. Si esto es lo que yo creo que es un Incordio. Así que vamos a empezar con Pyukumuku, la verdad. Vamos a empezar con Pyukumuku. Ok, no es lo que creo que es. ¿Será Mirror esto? Bueno, Manaphy turno 2 también es muy bueno, en realidad. Si esto es Mirror, va a estar interesante. O sea, si esto es Mirror, tenemos que gestionar muy bien esta capa gigante, ¿eh? Vamos a meter toda la mesa, ¿no? Por si acaso copiona o algo. Listo. Bueno, para que vean que el mazo este está triunfando, chat. No me lo esperaba. Que Gyarados pudiera ser jugable. Lástima que no es Mega Gyarados, pero bueno. Ah, pues no es. Es Palkia. Con Blastoise. What? Buen inicio, la verdad. Demasiado bueno ese inicio. Creo que... Qué buen inicio, loco. Lástima que no me salió Mantike acá. Nada, vamos a pegar. Y el siguiente turno... Es que no me conviene usar Manaphy acá. Wartortle. Pega 130, el problema es que tiene bastante vida. Esta copiona ya no la voy a usar probablemente. Voy a ir así. Voy a ir así, ya está. Si retiro ese Manaphy no tengo forma de hacer otra cosa, pero si me debilita Pyukumuku son 50 que vamos a meter. Lástima que no está el casco dentado, loco. Ok, eso significa que ya sabemos que tiene, ¿no? Tiene el Blastoise, Mega Blastoise, ¿no? Vamos a hacer esto.
Vamos a hacer esto y estos. Pues esto va a ser un problema. ¿O no? El problema es que cuando él ataca, le mete... Yo creo que la gano. Yo creo que la gano, loco. A ver, si meto Sabrina... No. ¿Cómo hago? Es que Palkia no le debilito si no me debilita él a Pyukumuku. Y va a estar carga y carga energía, ¿no? Meto Suicune con capa, ¿no? Sí, creo que esto es lo mejor. Meter a Suicune con capa. Para que Palkia no me papee. Casco dentado Suicune también hubiese estado bien, loco. Pero no termina de salir el vato. O sea, el casco. Bueno, a ver, momento decisivo. Si le sale Mega Blastoise... puede ser un problema. Un problema gordo. Lo tiene. Debilita Manaphy. Nada, he perdido, ¿no? Si tiene Mega Blastoise, perdí. Dime que no lo tienes, loco. Ok, no le sale. Si no la perdía. Voy a meter a Palkia. Perdió la energía, es importante porque tiene que tener 6 para pegar en la banca. Que es un montón. Y ahorita vamos a retirar y meter a Pyukumuku otra vez. Ouch. Uy, pues ya no podemos meter a Pyukumuku, ¿no? Porque me olvidé que Palkia le pega todo atrás, ¿no? Ah, no, espérate. Esto necesita 3 de energía. O sea, necesita 2 de energía más. No puede meter otra vez Tormenta. No, creo que es pegar con Suicune y ya está, ¿no? Creo que es pegar con Suicune y ya. Para que tenga que retirar. Y bueno, yo creo que se la jugó a que le salía Blastoise y no le salió. Es que, no mames, Manaphy, Palkia, Blastoise, Squirtle, Wartortle, son muchas cartas, loco. Igual puede ganar si le sale Blastoise ahorita, me la lía parda, loco. Porque no tengo nadie que pueda aguantar. No tengo nadie que pueda aguantar 2 turnos de Blastoise. Así que, casco pesado. Ese le acaba de salir, no le salió. No le salió Iris. Bueno, un poco XD esta partida, honestamente, ¿eh? Creo que esta partida fue un duelo de consistencia, ¿no? Un duelo de consistencia. A veces hay partidas así. El mazo con más consistencia va a ganar. Y el otro mazo, que depende de la extrema suerte, pues no le va a ir tan bien, ¿no? Bueno, ya llevamos 3 partidas de victoria. Bastante bien. Vámonos a la 4ª partida de la muerte. Yo creo que una más está bien. Porque este mazo tampoco es tan rápido. O sea, es más o menos. No diría que es super control, porque no es agresivo. Pero pues tampoco es turno 2 te mato, ¿sabes? Es unos turnos más. Así que bueno, vamos a darle una más. La verdad es que me gusta el mazo. Ahorita igual vamos a hacer la conclusión, pero me alegra tener mazos para traerles, la verdad. Me alegra mucho tener mazos para traerles. Tenemos Manaphy, ¿eh? Manaphy, Pyukumuku. Y esto podría ser... Yo creo que voy Suicune. Creo que voy Suicune, ¿no? O sea, Manaphy puede estar bueno para cargar y tal, pero... creo que Suicune acá es clave. Así que... voy a quitarme la mano, por si acaso tiene una copiona. Esto puede ser Chingling. No, Eevee. Yo creo que vamos a ir full Suicune y ya está. Manaphy está bueno, ahí podría haber cargado ambos, pero realmente lo necesito. Prefiero cargar directamente a Suicune e ir robando cartas, a eso me refiero, ¿sabes? Por eso prefiero empezar con Suicune para el robo de cartas. Si tenemos suerte aquí con esta Pokéball, podemos robar a Magikarp, lo cual estaría bien. Igual no me urge todavía tenerlo. Creo que lo importante ahorita sería meter presión con Suicune, ¿no? Pegando bastante. Si esto es un Espion, pues tenemos varios turnos que podemos hacer cositas. Ok, tenemos 2 Pokéballs. Vamos a hacer esto.
esto, vamos a hacer esto. Y Manaphy, que no lo vamos a meter al campo. Esto va a ser solo para cuando sacrifique. Y otro Suicune. Bueno, de momento no vamos a meter esto al campo. No estoy seguro si meterme la capa o no. No vaya a ser que luego me arrepienta. Porque Gyarados tiene 130. Si pego 110, creo que no estaría en peligro. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Tenemos a Ariana. Aquí de hecho que robamos a Magikarp sí o sí. Estoy tomando mi cafecito, chat. Que está riquísimo. Y bueno, vamos a ver qué hace él, ¿no? Buena tarjeta. Buena tarjeta, pero tampoco es que me jode demasiado. Pierdo una carta. El casco dentado está muy bien. Tenemos Professor. Como les digo, todavía no me urge tener a Magikarp en el campo porque pues todavía necesito atacar con Suicune, ¿no? Si no tiene para evolucionar, tiene que retirar, lo cual le jodería bastante. Chingling, lol. Vamos a ver, parece que no tienes para evolucionar, loco. Ah, bueno, buena copiona ahí. Buena jugada, la verdad. Buena jugada. Aquí a ver si le sale. No le salió. Bien, ya tenemos un punto que es súper importante. Ya sabes que si lleva cartas CX, como en su caso va a ser Espion o quizás Sylveon, lo que sea, ya con pues con Mega Gyarados, iba a decir, ya con Gyarados se le complica bastante poder ganarme, ¿no? Todavía no tenemos al que te cuento, así que vamos a ponernos el casco dentado. Vamos a hacer esto y fuera de acá. No tiene energía, yo creo que esto ya lo hemos ganado. Estamos muy cómodos ahí con Suicune pegando. Aunque evolucione, se tiene que comer un ataque de Suicune. Si él evolucionara ahorita en la zona activa, yo creo que lo ideal si no sale Magikarp es meter el otro Suicune y ya está. Pero pues ya tenemos a Magikarp acá con las Arianas, así que perfecto, perfecto. Por primera vez Magikarp sirve que tenga poca vida, porque gracias a Ariana pues lo podemos traer, ¿no? Y como son dos, también puede salir Mantike. Si tenemos extrema mala suerte, pueden salir dos Mantike y no traerme a el que te cuento, ¿no? Ok, tenemos a Espion ahí. Tiene casco dentado ese Espion. O sea que lo podemos one-shotear con Magikarp, loco. Aquí vamos a usar a Ariana 100%, me la voy a jugar. Si no me sale Magikarp, creo que pierdo la partida, ¿verdad? Porque se va a curar un montón. Ah, bueno, ahora sí sale sí o sí. Menos mal, loco, me estaba asustando. De hecho, me salen dos. Bueno, espérate, que no tenemos todavía a Gyarados. De todas maneras, ¿ah? Así que cuidadito con eso. Voy a ponerle la capa solamente para que tenga que usar Guzma o algo, si es que lo trae. Voy a quedar a 110. ¿Me puede matar si tiene rojo? No. Pero si tiene rojo y bolso, sí. Pero yo le voy a pegar de todas maneras. Sería raro no pegarle, ¿no? Tengo que pegar. Y con el robo de Suicune más mi turno, capaz si conseguimos a Gyarados. De hecho, ¿cuántas me quedan? Ahí está. Me quedan pocas cartas, sí. Es que el robo de Suicune es muy, muy bueno. Es la única bestia legendaria que ha quedado viva, ¿no, chat? Bueno, no, mentira. Está en Tei, que ahora tiene su Prime. Gracias a Charizard o... Bueno, más o menos, ¿no? Metí ahí full curación de la muerte, pero pues... Si no te debilita Suicune, te debilita Gyarados. Yo creo que esto ya es GG's. Esto se cura 30, pero esto pega 120. Encima tengo casco dentado. Está afuera, bro. Tendrías que meterte un bolso para curarte y quedar a 10 de vida, pero pues él... Tengo Gyarados, loco. Tengo Gyarados de la muerte. ¿Qué vas a hacer? Creo que este Eevee acá... Bueno, es que lo tenía que hacer para meter Copiona, ¿no? Pero le está jodiendo ese Eevee. ¿Va a pegar? Bueno, GG's. No hubo necesidad de Gyarados, pero ya este Espion, aunque se curara toda la vida, mete Sabrina. Bueno, toma. Pyukumuko es perfecto para que esté en la banca jodiendo, porque ya... Sabrina, bueno, agarra tu Pyukumuko ahí. Y ya está, ¿no? No ataca, ¿no? Pues nada, loco. GG's.
Como pueden ver, bastante bien. Nos hemos enfrentado a cosas que obviamente no nos vamos a encontrar en Ranked cuando haya, pero les prometo que cuando haya en Ranked voy a volver a subir este mazo para que vean que sí sirve, porque la verdad me ha tocado contra mazos meta y sí que les papeas o les das pelea. Así que bueno, chat, espero que les haya gustado las partidas de hoy. No te me vayas porque nos vamos a la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. Definitivamente les animo a que prueben este mazo porque está muy bueno. No le puedo dar, ya saben, una clasificación como tal de algún tier en este momento, porque me gustaría probarlo cuando hayan Ranked, que ya falta poco, solo 5 días más. Pero le veo muchísimo potencial, creo que puede ser muy bueno. Me alegra que este Gyarados sea útil, o que Gyarados en general sea útil, y yo debo decir que es más que útil, es muy bueno. Parece una troleada a primera vista, pero ya ves que el montón de Pokémon que llevamos es para que Gyarados pueda papear luego. Suicune hace su chamba haciendo... Literalmente puedes ganar la partida como hicimos en la última partida de solo Suicune y ya está, porque es una carta muy buena que llenas la mesa, pegas un montón. Si tu oponente pone Pokémon en la banca también pegas un montón. O sea, Suicune es perfecto para empezar la partida y ya luego Gyarados para finalizar. Si logramos sacarle un punto o 2 puntos con Suicune, Gyarados puede papear al final. O si con Suicune logramos herir a esa Mega con, no sé, aguantando algún golpe con capa o algo, Gyarados puede dar el golpe final. Entonces como que tienen una muy buena sinergia en ese aspecto. Tenemos muy buenos comienzos con Manaphy y Mantike, por si empezamos por ejemplo turno 2 Manaphy puede estar muy bien, si es que no tenemos a Suicune, o turno 1 Mantike, o simplemente utilizarlos como sacrificios o como tanques ahí descartables, está bastante bien. Pyukumuku anti-Sabrina, muy bueno también, muy bueno para empezar turno 1 turno 2, que una vez que lo debiliten va a ser ese daño residual que está bastante interesante también. Me gusta el mazo, les animo a que lo prueben. No necesita curaciones porque es un mazo más orientado a lo agresivo, a pegar mucho daño y luego rematar. Siento que es innecesario, pero habría que ver si sale una evolución de este mismo mazo que pueda estar incluso mejor que esta versión, ¿no? Definitivamente que lo vamos a probar este mazo cuando salgan las partidas clasificatorias, así que ahora te toca a ti. Comenta qué te pareció este mazo, si lo vas a probar, si ya lo habías visto, qué te parecieron las partidas. No olvides dejar un like, suscribirte y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao.